¿Alguna vez escuchaste la leyenda de la Madre del Monte? Pues no te pierdas este vídeo. Para así contarles acerca de esta historia. Primero, suscríbete a mi canal Mundo de Leyendas y Misterios. Y así traerles más contenidos como este. Comencemos. En lo profundo de las selvas tropicales de Colombia, donde la vegetación es tan densa que la luz del sol apenas logra filtrarse, existe una antigua leyenda que ha pasado de generación en generación, como un susurro en el viento que envuelve a las montañas. Es la historia de la Madre del Monte, un ser misterioso que gobierna los bosques con mano férrea y que castiga a quienes osan desafiar los dominios de la naturaleza. Todo comenzó en un pequeño pueblo llamado San Vicente, un lugar en el que la vida parecía estar en perfecta armonía con el entorno natural. Las gentes del pueblo vivían de lo que la tierra les proporcionaba, aunque eran humildes, nunca les faltaba lo esencial. A pesar de ello, había algo que no podían ignorar: las historias que los ancianos contaban sobre la Madre Monte. Decían que era una entidad poderosa que protegía los bosques y castigaba a quienes se atrevían a explotarlos o a dañarlos sin consideración. Los más ancianos hablaban con temor de la figura de la Madre Monte. Una mujer alta, vestida con hojas, ramas y musgo, con cabellos enredados y ojos resplandecientes que se confundían con la maleza. Su aliento era el viento que susurraba entre los árboles y su furia se desataba en tormentas violentas, capaces de desbordar ríos y destruir campos. Para aquellos que osaban profanar los bosques, la Madre Monte les reservaba un destino mucho peor que la muerte. Pero estas historias, como sucede con muchas leyendas, fueron vistas por las generaciones más jóvenes como meras fábulas para asustar a los niños. Entre estos jóvenes incrédulos se encontraba Tomás, un hombre robusto y arrogante, cuya familia poseía vastas tierras a las afueras del pueblo. Tomás había oído hablar de la Madre Monte toda su vida, pero nunca había dado importancia a tales cuentos. Para él, los bosques eran recursos que necesitaban ser explotados, y pensaba que las advertencias sobre espíritus y maldiciones eran solo supersticiones sin fundamento. Con la intención de ampliar sus cultivos y aumentar su fortuna, Tomás decidió cortar una vasta extensión de bosque que colindaba con sus tierras. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, que insistieron en que esa área era territorio sagrado de la Madre Monte, Tomás no retrocedió. Con una cuadrilla de hombres y motosierras, se adentró en la selva dispuesto a tomar lo que consideraba suyo por derecho. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Los hombres talaban los árboles y los convertían en madera, mientras que Tomás dirigía las operaciones con una fría determinación. Sin embargo, a medida que la semana avanzaba, comenzaron a suceder cosas extrañas. Uno de los trabajadores desapareció sin dejar rastro, y su compañero, que lo había visto por última vez cerca del río, juraba haber escuchado un extraño susurro en el viento antes de que el hombre desapareciera en la espesura. A medida que más árboles caían, las noches se volvían inquietantes. La cuadrilla, que al principio se reía de las supersticiones locales, comenzó a percibir una presencia en la oscuridad. Cada noche, los ruidos del bosque se volvían más intensos, ramas crujían como si algo pesado caminara sobre ellas, hojas susurraban con un viento que no parecía natural, y, a lo lejos, algunos afirmaban haber visto una silueta alta y femenina entre los árboles. Tomás, terco como siempre, desestimaba las preocupaciones de sus hombres. Son solo los efectos del cansancio, decía. El trabajo en la selva no es fácil, pero no vamos a dejar que un par de cuentos viejos nos asusten. Sin embargo, la tensión crecía, y algunos trabajadores decidieron abandonar el proyecto. El mismo Tomás comenzó a tener sueños inquietantes. Una figura de mujer lo acechaba desde las sombras, con ojos llenos de ira y susurros que prometían venganza. Finalmente, llegó el día en que todo colapsó. Durante una tormenta repentina, de esas que se desatan sin previo aviso en las montañas, el campamento de Tomás fue destruido. Los vientos azotaban con furia, y los árboles parecían gemir bajo el peso de una fuerza invisible. Mientras el cielo se iluminaba con relámpagos, Tomás vio lo que jamás pensó posible: en la distancia, entre la lluvia y el caos, estaba la Madre Monte. Sus ojos brillaban como el fuego y sus brazos, extendidos, parecían controlar la tormenta misma. Desesperado, Tomás trató de huir, pero el bosque, que hasta ese momento le había parecido solo un recurso, se volvía ahora un enemigo implacable. Las raíces de los árboles salían del suelo como serpientes, enredándose en sus pies, y las ramas parecían moverse por su propia voluntad, cerrando su paso.
Tomás, en su desesperación, se adentró más y más en la selva, perdiendo todo sentido de la orientación. A cada paso que daba, el bosque se volvía más denso, como si las mismas entrañas de la tierra lo estuvieran devorando. Horas después, cuando la tormenta finalmente se calmó, los pocos trabajadores que quedaban encontraron el campamento destruido. No había rastro de Tomás. Lo buscaron durante días, pero fue como si la selva se lo hubiera tragado por completo. Algunos decían haber escuchado sus gritos en la distancia, ahogados por el sonido del río y el susurro de las hojas, pero nadie volvió a verlo jamás. El pueblo de San Vicente quedó marcado por la desaparición de Tomás. Los ancianos, que habían vivido lo suficiente para ver la arrogancia de la juventud desafiada por las fuerzas de la naturaleza, no se sorprendieron. Para ellos, Tomás había sido una víctima más de la Madremonte, un castigo justo por su falta de respeto hacia los bosques sagrados. Con el paso de los años, las historias sobre la Madremonte no solo sobrevivieron, sino que se hicieron aún más poderosas. Los jóvenes del pueblo, que antes se reían de las leyendas, ahora escuchaban con atención cada detalle, sabiendo que lo que una vez consideraron ficción podría ser más real de lo que estaban dispuestos a admitir. Nadie se atrevía a cortar un solo árbol sin pedir permiso a la selva, y en cada casa, se dejaban ofrendas a la Madremonte, como muestra de respeto y súplica para que los protegiera de su furia. A pesar del temor que infundía, algunos en el pueblo creían que la Madremonte no era completamente malvada. Decían que su ira solo se desataba cuando alguien profanaba la selva, pero que, en el fondo, era una protectora de la vida, una madre de la naturaleza que luchaba por mantener el equilibrio en un mundo donde los hombres estaban cada vez más alejados de lo sagrado. Sin embargo, nadie podía negar la advertencia que su leyenda traía consigo: el bosque, con todo su misterio y poder, no era un lugar que pudiera ser conquistado o explotado sin consecuencias. La Madremonte, eterna y vigilante, seguía allí, observando desde las sombras, lista para castigar a aquellos que se atrevían a desafiar su reino. Gracias por acompañarme en este relato. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenidos como este y más historias. Hasta la próxima.